Bienvenidos, señores estudiantes, a una clase más de lengua y literatura. El tema de nuestra clase es el texto argumentativo. En las clases anteriores, justamente abordamos a los textos persuasivos, que forman parte de los textos no literarios. Por tanto, tenemos textos literarios que poseen ficcionalidad y mucha subjetividad. De igual manera tenemos a los textos, contrariamente a esto, tenemos a los textos no literarios, también denominados textos cotidianos, justamente carecen de ficcionalidad y la subjetividad es mínima. Dentro de estos textos no literarios tenemos a los informativos, a los normativos, a los instructivos y a los persuasivos y argumentativos. Cada clase se fue abordando a cada uno de estos tipos de textos. Los informativos los abordamos con los textos periodísticos, la noticia, la entrevista, el reportaje y carta de lector. En los normativos e instructivos abordamos la receta de cocina, los manuales, los códigos de convivencia, y dentro de los persuasivos abordamos la publicidad. Ahora tenemos a los textos argumentativos que tienen el objetivo casi similar, o se puede decir también que es el objetivo que también maneja los persuasivos, que es convencer. ¿Convencer de qué? Persuadir de qué es justamente el campo de acción de cada uno de los textos. Mientras los textos persuasivos tratan de convencer, como por ejemplo la publicidad, de adquirir un producto o un servicio, los textos argumentativos tratarán de convencer de las razones por las que se dio un hecho. Y de esta manera veremos los tipos de argumentos, las clases de textos que se dan gracias a estos argumentos, y sus características. Comencemos. Primero, ¿qué es argumentación? La argumentación es un tipo de discurso, en otras palabras, de expresión, que tiene como finalidad defender una idea, una postura. También podemos decir que es una opinión que se da por medio de razones. Podemos hablar de las argumentaciones en la vida diaria, ¿no? Cuando alguien dice, ¿por qué no llegaste a la cita? Y le va a indicar la razón. ¿Sabes qué? Se me dañó el automóvil. Es una razón. Si esto está pegado a hechos reales, es una razón válida. Y el momento en que le explicó el por qué, eso es argumentar. Cuando estamos en los juzgados, también, ¿no? Los abogados que defienden, o que atacan, digamos así, la fiscalía, darán sus razones para condenar, para demostrar que el sentenciado, que el presunto culpable es justamente realizó o no el delito, y deberán llevarse por medio de evidencias que vendrán a ser las razones, De igual manera tenemos que en la redacción, en el campo del estudio, también tenemos textos escritos que nos permiten abordar varios temas, dando a conocer razones valoradas para defender cierta idea, postura, concepto, ideología. ¿Qué función del lenguaje predomina en los textos argumentativos? La apelativa. Por eso, repito, tiene el mismo objetivo que los textos persuasivos, convencer. Mientras la publicidad y ciertos textos persuasivos usan las imágenes, usan frases creativas para poder convencer al comprador de
adquirir cierto producto, cierto servicio, sí, a los clientes potenciales. En cambio, los textos argumentativos, por medio de razones valoradas, también tratarán de convencer del hecho, del suceso, o en este caso, de la postura de una persona, de la visión, de la opinión que una persona tiene con respecto a un tema. Los elementos. Objeto, es decir, sobre qué tema estoy yo opinando, sobre qué hecho estoy opinando, sobre qué hecho estoy dando las razones, ¿sí? Tesis, que es la opinión ya propiamente, concretamente su postura, ¿sí? Si hablo de tema es muy general, por eso, por ejemplo, digo el tema, el maltrato a los animales. Mi tesis, considero que no se debería en ningún momento maltratar a un animal, inclusive si esto dependería del alimento de las personas, porque al fin y al cabo es maltrato el momento que se mata a un animalito para comer, por ejemplo a un cerdo. Esa es mi opinión sobre el tema, el maltrato a los animales. Argumentos, entonces ahí me voy a valer de todas aquellas razones lógicas, razonadas, inclusive valoradas, estudiadas, que evidencien que que mi postura es la correcta, justamente por medio de los argumentos. ¿Sí? Los argumentos permitirán o aportarán el fundamento a la tesis. Y tenemos argumentos racionales, que se basan en el razonamiento, como bien dice, ¿sí? Afectivos, que apelan a los sentimientos, ¿sí? Argumentos de autoridad, que se basan en lo que dice un experto. Si, por ejemplo, mi tema es hablar del maltrato animal, yo tendré que tal vez buscar el apoyo de un veterinario, que ya estudia, que conoce y ha estudiado el sistema nervioso de los animales, sí, que su campo de acción ha sido los animales, y que él, con conocimiento de causa, podrá dar a conocer muchos datos para poder apoyar mi opinión. Tenemos aquí, ¿no?, el tema, la tesis, los argumentos y la conclusión. La conclusión llega a ser justamente el cierre de mi postura, donde se reafirmará mi tesis, es decir, mi idea, mi postura, mi idea principal o mi postura. Para eso yo adquiero argumentos que pueden dar a conocer datos precisos, reales, sí, porque ya que hablo de datos, de textos no literarios, siempre hablaré de datos reales, de hechos reales, de ejemplos reales, y cuando hablamos de argumentos de autoridad, de expertos, sí, que hayan sido validados por la ciencia. Por ejemplo, si yo voy a hablar de un veterinario, tiene que ser una persona titulada, que conoce, que le certificaron como un experto en animales. La estructura de un texto, corto o extenso, porque justamente vamos a ver si la estructura de esto difiere dependiendo, no difiere dependiendo la extensión, sino más depende el tipo, si es formal, informal, depende del argumento que se esté dando, si lo que yo quiero defender o la postura que yo estoy justamente dando a conocer. Pero la estructura base general de los textos argumentativos es introducción, donde se presentará el tema, e inclusive donde ya estará dado puesta o visualizada mi postura por medio de una idea principal. ¿De qué hablo? ¿Qué está sucediendo bajo mi percepción? ¿Sí? Bajo mi opinión, ¿sí? Y otros datos importantes. Desarrollo del cuerpo, justamente se hará usando los argumentos varios que acabamos de ver, ¿sí? Y que aportarán razones válidas, datos, hechos que podrán comprobar, valorar mi postura. Y conclusión,
justamente, como les decía, donde se da una síntesis de lo abordado y la reafirmación de mi postura como cierre para poder sostener de principio a fin mi postura. ¿Sí? Acá tenemos justamente que al principio tenemos contexto, situación, la problemática, que tenemos tesis o idea principal, los distintos argumentos y el cierre o conclusión. Recursos. ¿Qué recursos utilizan los textos argumentativos? Valorativos. Siempre se habla en tercera persona, despersonalizando si son textos académicos, ¿sí? Que se refieran a una ciencia o que se refiera a un estudio, a un campo de acción. ¿Sí? Podremos usar la primera persona cuando el texto argumentativo justamente se relacione a aspectos administrativos. Lógicos. Debemos usar conectores causales y consecutivos. ¿Cuál es el hecho? ¿Qué causa se dio? ¿Qué problema se dio? ¿Qué fenómeno se dio? Y las consecuencias de estos. Y de esta manera tendrá mucha relación y la construcción será lógica. Apelativos, ¿sí? Como son textos persuasivos, y ya decía anteriormente que el lenguaje es justamente el apelativo, el conativo, ¿sí? Usaremos oraciones interrogativas, exclamativas y exhortativas. Por tanto, si yo hablo del maltrato a los animales y considero que bajo mi punto de vista este no debería darse bajo ninguna causa, inclusive si es para promover el alimento de las personas, yo tengo que valorar con estudio esto y justamente al final hacer una exhortación, un llamado a la reflexión, ¿sí? Utilizando oraciones. ¿Considera usted que el precio de su alimento lo debe pagar seres inocentes? ¿Considera usted que el dolor que causan estos animales no es igual al dolor que siente usted como ser vivo? Si se dan cuenta, uso preguntas, sí, interrogativas, exhortativas. Puedo decir, el ser humano y su desarrollo, sí, le ha permitido considerar lo positivo y lo negativo de los actos. Por tanto, no se debería maltratar a otro ser vivo, pues tiene derecho a la vida. Por decirlos, ¿no? Estoy haciendo un llamado, una exhortación. De esta manera podemos seguir construyendo nuestros argumentos y las partes de los textos. Tenemos varios tipos de textos. Vamos a ver. Textos administrativos, instancias, reclamaciones, si quiere darse el caso, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo decir, tengo un problema en la calzada que está frente a mi casa, en la vía que está frente a mi casa. Entonces yo apelaré, argumentaré que ese problema que tengo en la vía que está frente a mi casa provoca muchos accidentes y que inclusive mi vida está en peligro por los accidentes de tránsito que se dan o que podría estar en peligro. Entonces, de esta manera yo argumento mi caso, mi postura y doy a conocer. Textos periodísticos, ya hablamos de esos. A más de informar, el artículo de opinión, el editorial y la carta al director o al lector aborda eso, ¿no? Como pudimos ver, informa de un hecho que se está dando y la postura que tiene esa persona. Y lleva a reflexión a la sociedad. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la niña y los cigarrillos en la arena? El problema está hecho, está informando que cuando se van de vacaciones se encuentran cigarrillos en la arena. ¿Y qué pedía esta niña de 12 años? Que no voten, que tengan el favor de no fumar, que hagan el favor de no fumar, y si lo hacían, que arrojen las colillas de cigarros en su lugar, ¿sí? Entonces miren, ahí está dado también, justamente, además de ser un texto informativo, también venía a ser un texto persuasivo, por eso se llaman mixtos. Y los textos humanísticos como el ensayo.
nosotros incursionaremos muy pronto en el desarrollo o en el inicio de la escritura de los ensayos, que no es más que un texto que tiene el estilo prosa, es decir, se escribe a punto seguido formando párrafos, donde referido a un tema libre usted da su postura. Por ejemplo, ¿qué considera usted el bullying? Usted primero piensa, sí, estoy de acuerdo que el bullying mejora a las personas, debe dar sus razones. Considero que el bullying no mejora a la sociedad, al contrario, destruye el ánimo y la autoestima de una persona, pues tiene que dar las razones. Porque puede haber de los dos casos, ¿no? Que aunque siempre se ha tratado de enseñar que no se fomente el bullying. Puede ser que una persona diga que sí, pero entonces tendrá que dar las razones válidas, no un mero capricho, sino razones válidas que construyan y lleven a la reflexión de las personas. Y si esa persona se avalida, sí, de argumentos y razones, estudios, inclusive datos, indicando que el bullying es bueno, pues nos dará que pensar, sí, o sea, nos llevará a pensar, a dudar. Pero si las razones son, al contrario, más válidas para que el bullying no exista, pues entonces justamente los receptores, la comunidad, pensará 2 veces antes de cometer bullying. Sí, por ejemplo, el gasto excesivo en la Navidad puede ser otro tema, ¿no? Entonces usted dice que no importa si es un gasto excesivo, porque al contrario afirma las relaciones, es la manera de conducirnos, que esto promueve el trabajo, que esto promueve economía, sí, pero tiene que dar razones, datos, cifras, hechos, estadísticas. Pero asimismo usted puede pensar que no mejora la construcción, que al contrario nos vuelve materialistas, insensibles, que nos hacemos, nos deshumanizamos porque solo nos volvemos, tenemos relaciones por un regalo, o sea, por la relación que tengamos al beneficio de un presente. También tendrá que dar valores sobre esto, ¿no? Datos, cifras que valoren esa postura. Entonces, chicos, de esta manera nosotros incursionamos ya en lo que serán nuestros futuros ensayos académicos. Sí, al menos ya estamos comenzando, viendo qué son los argumentos. De aquí ya iremos viendo tipos de párrafos, cómo se debe estructurar, cómo debemos comenzar justamente plasmar esa idea principal, esa tesis, esa hipótesis que tenemos, ¿sí? Nuestra postura, cómo poder enlazar las oraciones, cómo poder enlazar lógicamente los párrafos, ¿sí? Cómo poder cerrar de una manera directa, ¿sí? Cómo saber llamar la atención, cómo exhortar sin ofender, ni mostrar una prepotencia. Todo esto debe ser tomado en cuenta el momento en que redactamos un texto académico, en este caso el ensayo, que muy pronto ustedes estarán trabajando en bachillerato con este tipo de texto. Agradezco bastante su atención, estaremos viéndonos en una próxima clase, ¿sí? Y para finalizar les dejo este texto. El trabajo infantil es el trabajo que realizan los niños en cualquier disciplina. El trabajo de los niños y las niñas es un acto ilegal en varios países que van en contra de los derechos humanos de disfrutar una niñez plena. El trabajo infantil acarrea una serie de consecuencias negativas para el niño, ya que se pone en peligro su normal desarrollo físico y psiquiátrico. Interfiere con la capacidad de asistir a la escuela regular, lo que los convierte en ciudadanos socialmente peligrosos y dañinos del país. Si tenemos este texto, nosotros enseguida vemos que el tema es el trabajo infantil. ¿Cuál es la postura de esta persona? La postura es que el trabajo infantil destruye justamente a los niños que realizan esta actividad. ¿Y cómo demuestra eso? Demuestra diciendo que esto es peligroso, pone en peligro su vida, tanto física y psiquiátricamente, que también no reciben educación, no pueden asistir a la escuela y que por falta de educación se convertirán en otros seres que en vez de ser productivos para un país, para una nación,
son al contrario perjudiciales. Vamos a ver qué argumentos utilizó. El trabajo infantil se convierte en una actividad ilegal. Primerito eso, o sea que si alguien le dice, no, si es bueno la actividad del trabajo infantil es bueno, es legal, mentira, porque inclusive aquí podríamos haber citado justamente la Constitución. ¿Y qué dice la Constitución de nuestra República sobre los derechos de los niños y justamente aquello que es ilegal, todo lo que se contrapone? Dice que es peligrosa, decíamos que pone en peligro la parte física y psiquiátrica, y menoscaba los derechos humanos de aquellos niños, que es lo que acababa de decir, que no pueden crecer en un ambiente saludable para el normal desarrollo de la persona, y que justamente después nos dará como resultado personas que sean incorrectas y destructivas a la sociedad, que perjudiquen a la sociedad en vez de dar una producción. Por tanto, chicos, miren, de esta manera estamos ya de nuevo finalizando, ya dando por terminada, ya cada vez más cerrando nuestra clase de hoy, ¿sí? Justamente poniendo ya un ejemplo bien clarito para que ustedes piensen en esto. He puesto este tema porque es algo normal, que lo vivimos día a día. Creo que en la mayoría de países hay trabajo infantil. No conozco de un país que diga, bueno, yo no hago trabajo infantil. El trabajo infantil es cuando, en base de la actividad de una persona, alguien recibe una remuneración, ¿sí? Y es justamente eso, el trabajo infantil, porque lo realizan personas de menos de 12 años, ¿sí? Porque si no ya serían adolescentes. Entonces, miren, el momento en que una persona se aprovecha o tiene una remuneración por la actividad física o mental de esa otra persona, eso es, primero, explotación, porque se está beneficiando gracias a otra persona, ¿sí? Si usted recibe como persona, en este caso el niño, recibe una remuneración por la actividad, pero no goza igual de esa remuneración, también es una explotación. Por tanto, considero, bajo mi opinión, que el trabajo infantil no solo se lo debería denominar como trabajo infantil, sino explotación infantil. Los niños tienen derecho así nos dice nuestra Constitución, tienen derecho a la salud, a la protección, a una vivienda, a la educación. Y el trabajo infantil va contra todos estos derechos. Y es justamente lo que nos dice ahí, ¿no es cierto? No estudian, están en peligro constantemente, sí, se menoscaba, la persona es el carácter, la autoestima de estos niños es menoscabado porque les hacen sentir un objeto de uso para el beneficio de una persona, sí, y dejan de ser como tal personas que viven, sienten y mucho más si ha perdido todos sus derechos. Bien, chicos, de esta manera sí concluyo la clase. Le agradezco por su atención. Pensemos en este texto, sí, pensemos en este texto en donde nosotros con un texto que realicemos podemos llegar a las personas de una comunidad, de una familia, de un barrio, de una ciudad, de un país, de un colectivo mayor inclusive, y ponerlos a reflexionar, persuadirlos de esta actividad que pareciera ser tan normal y al contrario es tan perjudicial, no solo para el propio individuo que lo sufre, en este caso los niños, sino también para toda la sociedad, porque las consecuencias de este acto son mucho mayores, ¿sí? Por tanto, les agradezco. Deseo que se encuentren siempre con bienestar, en unión de su familia, y nos estaremos viendo ya en una próxima clase. Muchas gracias.